el indio es milagroso. La iglesia en este caminar siente esta responsabilidad, esta misión que le ha confiado Jesús de llevar el Evangelio, llevar su buena noticia a todas las culturas, a todos los pueblos. Esta es la luz de Cristo, llora y brilla. Esta es la luz de San José, San Juan, San Pedro, todo el nombre de la persona es santo. ¿Y por qué va a ser santo? Si es un nombre. Seferino Namuncurá, el elegido por muchos, sobre todo por los que habitan el sur de nuestro país, por las comunidades indígenas, por las comunidades de los pueblos originarios, por las comunidades mapuches. Vamos a repasar algunos aspectos de su historia a través de este documental que ha recibido además la distinción del Estado del Vaticano. Por eso invitamos a su director, Adrián Dagoto. Gracias por venir, Adrián. Gracias, Adrián. ¿Cómo están? Primero contanos acerca de la distinción recibida por el documental y después queremos saber un poco por qué te inclinaste por la historia de Seferino Namuncurá. La distinción en realidad es quedamos seleccionados para el Festival de Derechos Humanos, que ahora la primera parte de la primera semana de agosto empieza del 7 al 14 y bueno, quedamos seleccionados con la película para participar dentro del festival, ¿no? ¿Esperaban que esto sucediera, que esta repercusión llegara hasta allá, que pudiera llevar la película? En realidad cuando uno lo anota, digamos, en algún festival siempre tiene la expectativa, ¿no? Por ahora quedamos seleccionados en este. Vamos a ver, después estamos anotados en varios más, pero... en varios más se anotaron. Sí, sí. ¿Y por qué fuiste por este lado, por el lado de Seferino Namuncurá? ¿Era una creencia tuya? ¿Te enteraste, sabías bien la historia de antes? ¿Te metiste de fondo ahí? Empezó, digamos, la historia empezó en una charla con el que es el productor de la película, que es Raúl Rodríguez, en junio del 2007, cuando se conoce la noticia de la beatificación. Y en realidad al principio yo la verdad que sabía muy poco de Seferino. Empecé a investigar sobre él y solo, digamos, la vida de Seferino es algo bastante interesante. En un principio me interesé mucho por eso, pero a medida que fui, digamos, investigando más, el mismo camino es como que te va llevando para distintos lugares, ¿no? Y terminamos en otro lado que no es justamente la vida de Seferino. A ver, contanos, ¿por qué en otro lado que no es la vida de Seferino? Yo lo que intento transmitir, digamos, con la peli es mostrar, digamos, otra visión de la evangelización. O sea, generalmente cuando uno habla de la evangelización es como que hay una visión ya dada, digamos, ¿no? Yo lo que me encontré, digamos, al investigar sobre Seferino fue que la historia, digamos, está contada oficialmente desde la iglesia, pero hay por ahí otra historia que no está contada, que es desde el pueblo mapuche. Entonces yo empecé buscando esa historia desde el pueblo mapuche. En realidad lo que también me encontré es que no hay muchas historias de Seferino en el pueblo mapuche, porque él se fue muy chiquito, tenía 11 años cuando vino a estudiar a Buenos Aires. Entonces a partir de eso me encontré con una cuestión que me pareció mucho más interesante y más fuerte, que es lo que tiene que ver con la religiosidad del mapuche en este caso, ¿no? Y al ir, digamos, por estos caminos, lo que me encontré es, digamos, como contar lo que provocó la evangelización en el encuentro con, en este caso, con el pueblo mapuche, pero es común a cualquier cultura con la que se ha encontrado, ¿no? Cuando la evangelización llega a algún pueblo originario pasan cosas muy parecidas. Recordemos, si podemos, en algunas líneas, lo más importante de la historia de Seferino, que tiene que ver con este chico que vino a Buenos Aires de muy joven a estudiar, después terminó estudiando, lo llevaron a estudiar a Italia, ¿no es cierto?, donde murió allí por problemas que tenía de salud. Un poco así es. Seferino viene a los 11 años a Buenos Aires. Es como que en realidad la historia, creo que es la verdadera historia, se fue con Seferino. No, yo creo que no se va a saber. No es que lo que se cuenta no es verdad, porque está, digamos, está registrado desde muchas cartas de Seferino y en realidad está construido un poco desde los testimonios, la vida de Seferino. ¿Él era originario de Neuquén? Él nació en un pueblo que se llama Chimpay, en Río Negro. En Río Negro.
Y a los 11 años, según cuenta la historia, como te digo, la historia oficial, le dice al papá que quiere venir a estudiar a Buenos Aires para ayudar a su pueblo. Así es que llega a Buenos Aires, bueno, es más larga la historia, pero finalmente queda como pupilo, digamos, estudiando en lo que es el Pío IX, que se llama hoy, es el Centro Salesiano en Almagro. Y bueno, comienza a estudiar. Pensemos que un chico de 11 años que no sabía hablar casi castellano, con lo que implica, digamos, el contacto con los chicos, ¿no? En eso. Claro. Él empezó, bueno, en 2 años aprendió a hablar castellano, aprendió a hablar, a escribir, digamos, es como que toda la historia es muy fuerte, digamos, todo lo que transcurre con la vida de Ceferino. Después, bueno, él a los 12 o 13 años, creo que a los 13 años me parece ya se le declara tuberculosis, la enfermedad, y él como que tiene siempre altibajos desde ese momento, ¿no? Hay momentos que está muy mejor y peor, pero de ahí en más es como que se va agravando el estado de él. Y a los 18 años lo llevan a Italia, porque en realidad querían tratar de curarlo, ¿no? Entonces lo llevan a Italia y, bueno, aparte de estudiar, él estaba en la carrera de formación para ser sacerdote. Y hay cosas que son muy particulares, que en Italia el tiempo que estuvo a él lo atendía el médico del Papa. Incluso, bueno, él tuvo una reunión con el Papa. Era tan alto? ¿Por qué? Yo creo que la Iglesia, así como toma ejemplos para mostrar, digamos, sobre todo la orden salesiana, que tiene mucho que ver con la educación, lo que tiene Ceferino es que era como el alumno ejemplar, ¿no? Y mucho de lo que hay cuando, digamos, se toma a Ceferino como un posible santo, lo que se muestra mucho es ese camino del mejor alumno, del devoto estudiante de la palabra de Dios, y bueno, y todo el empeño que él puso para formarse, digamos, para llegar a ser sacerdote. Entonces la Iglesia lo empieza a cuidar mucho, ¿no? Desde ese sentido, desde ese lado, supongo. Cuando empezaste el documental, ¿sabías que ibas a terminar en este lado, que ibas a terminar así, o se fue cambiando a medida que ibas metiéndote en la historia? No, es como que vos ibas para blanco y terminó en azul, no sé, cualquier cosa. Claro, yo en realidad, por ahí como les contaba recién, yo empecé investigando sobre la vida de Ceferino, que es muy interesante todo esto, digamos, todo el transcurso, ¿no? De un chico a los 11 años viene a Buenos Aires, todo lo que vive hasta los 18, en realidad él llega a Italia a los 18 y recién cumplió los 19, él se muere allá en Italia. Entonces toda la vida era muy interesante, pero a medida que empecé a investigar sobre esto, ¿no? De cómo, de lo que significa para el mapuche, Ceferino, lo que significa para el devoto, digamos, practicante, católico, y después es como que hay tres tipos de personajes, digamos, dentro de los devotos de Ceferino. Tenés los que son practicantes católicos, el mapuche, y en el medio por ahí está el devoto de Ceferino, que en realidad no está ni del lado mapuche ni tampoco del lado de la Iglesia, porque hay mucha gente que es muy devota de Ceferino, pero no, digamos, no es practicante católica. Claro. Pero se enamoró de algún modo de su historia, digamos. La historia de Ceferino es como es esta cuestión de los santos populares, ¿no? Sí, es como el Gauchito Gil. Sí, pensaba en él cuando hablabas. Ahora, ¿en qué momento él logra tener ese contacto con el pueblo mapuche? Que no sé si vos pudiste tomar contacto durante el desarrollo de la película o pudieron ir al sur del país seguramente para ver cómo se lo siente allí. ¿En qué momento él tiene ese contacto una vez que se va del sur? ¿Él vuelve en algún momento a poder evangelizar allí ante los mapuches o no? En realidad él no vuelve, o sea, hay algunos, en realidad no está muy claro, en algunas cartas se da a entender como que ha estado, pero no está muy registrado si él vuelve. Debe haber tenido algún viaje, pero no sé si a la comunidad de él.
Porque cuando él nace, digamos, la comunidad, el padre y toda la familia estaba en Chimpay. Pero cuando él viene acá y empieza todo digamos, el estudio, unos años después ya no, ellos se van de Chimpay y ya van a San Ignacio, que es donde yo estuve bastante, que es donde están hoy, digamos, los parientes más cercanos de Ceferino. Pero sí es como que está registrado en las cartas que él escribió, como que él tenía un deseo de llegar a ser sacerdote para evangelizar de alguna manera o volver a dar algo a su pueblo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden analizar desde distintos puntos de vista, ¿no? El misterio también es parte de la historia, ¿no? Que no se sepa tanto, también parte atractivo de la historia también debe tener su picante de ese lado también. De la historia de Claro, la peli. No, digo de Ceferino y después ver la película después, el no tener tan claro si volvió o no volvió, porque no lo deja claro, no está tan registrado, también es parte de toda la historia de Ceferino. Sí, el que haya vuelto también es difícil a cumplir esta función, ¿no? Claro, como evangelizador, porque él no llegó al paso ese. Claro. Él a los 18 años, como les contaba, ya vuelve a Italia y él estuvo menos de un año y después fallece allá. Adrián, antes de despedirte, reiteremos cuándo están viajando ustedes a Italia. No, es el Festival de Cine de Derechos Humanos, sí, ¿en dónde que es del 7 al 14 de agosto. Sí. Ya empieza la semana que viene. Nosotros tenemos 3 fechas de proyección, que son el 8 de agosto, que es en el Cine Gomont, a las 6 de la tarde. El 9 de agosto, que es en el Centro Cultural San Martín, a las 4 de la tarde. Y el 14 de agosto, que es el día que termina el festival, en la Alianza Francesa, a las 20 horas. Bien, bueno, Ceferino Mapuche, la hora del santo. Gracias por haber venido. Gracias, Adrián. No, gracias a ustedes. Gracias.